Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de la mejor manera. En esta ocasión les voy a enseñar un tutorial que les va a ayudar muchísimo. Más que nada es un video de precios unitarios en el cual ustedes van a poder obtener las cantidades para distintas tarjetas dependiendo del trabajo que quieran realizar, ¿sale? Bueno, hay que entender que la cantidad es muy importante para saber cuánto material te vas a llevar en total. Entonces, en esta ocasión y en este ejemplo, como es cimentación de mampostería, vamos a trabajarlo por metros cúbicos, por el volumen de los cimientos, ¿sale? Ok, lo primero que tenemos que hacer es irnos al internet y buscamos esta página, insucons.com. De todas formas, les voy a dejar este link acá abajo en la descripción para que ustedes puedan entrar de manera directa a este apartado, ¿sale? Como podemos ver en el título, dice análisis de precios unitarios. Aquí vamos a poder ver varios grupos de acabados, aire acondicionado, albañilería, cimentación, voz y datos, etcétera. Una cantidad infinita de varios trabajos donde ustedes se pueden apoyar y saber qué cantidad de material necesitan, ya sea para lo que estén buscando. En este caso, como les mostré en el ejemplo, yo estoy trabajando la cimentación de mampostería. Quiero saber cuánto se va a ocupar por los metros cúbicos, ¿sale? Para que al final cuantifique bien con base en mis generadores y me arroje el total de materiales a utilizar. Este video es muy bueno para los que estén estudiando costos y presupuestos y para los arquitectos o ingenieros que quieran cuantificar, ¿sale? Bueno, nos vamos aquí a la sección de cimentación y vamos a buscar este apartado, mampostería de piedra de la región asentada con mortero, cemento, cal, arena, proporción 1:2:6 en cimentación. Le damos clic y como podrán ver en la pantalla nos va a arrojar los materiales que necesitamos para elaborar ese trabajo, ¿sale? Ok, también tenemos aquí unidad y cantidad. Aquí nos arrojan las unidades en las que se puede manejar o se está manejando y la cantidad de ese metro cúbico que queremos trabajar. Honestamente yo les recomiendo que en este apartado de precio productivo y costo total no lo tomen mucho en cuenta, igual como un aproximado, porque los precios van variando conforme los años, pueden que hayan subido o puede que hayan bajado. Entonces realmente lo importante aquí es la unidad y la cantidad para saber cuánto vamos a gastar, ¿sale? Y bueno, si tienen la oportunidad pueden buscar en sus tiendas más cercanas para cotizar los precios. Eso sí se me hace más factible para saber también la cantidad total. Ok, por ejemplo, aquí en la cimentación de mampostería nos dice que vamos a necesitar de agua 0.1092 metros cúbicos, de arena 0.3504 metros cúbicos, calidra en saco 0.1198 toneladas, de cemento normal gris 1 en saco 0.0599 toneladas y de piedra maciza 1.5 metros cúbicos, ¿sale? Ok, ya teniendo en cuenta estos datos, lo podemos checar aquí en la tabla del ejemplo. Bueno, aquí sí se pueden dar cuenta, a mí me gusta trabajar, no sé, de alguna forma distinta. Ustedes pueden acomodarse como ustedes quieran. En este caso yo preferí el agua pasarla a los litros, ¿sale? Se me hace más fácil trabajarlo así. La arena sí la dejé, aquí sí le aumenté un poco, 1.20 metros cúbicos, calidra en saco. Esto lo convertí a kilos, si se pueden dar cuenta, esto estaba en toneladas, al igual que el cemento. Esas dos partes las pasé a kilos. Y la piedra de mampostería sí la dejé en 1.5 metros cúbicos, que es lo que se requiere para determinado trabajo, ¿sale? Bueno, aquí también pongo unos extra que ustedes también depende cómo les guste trabajar, pero a mí se me acomoda más poner cómo lo venden. Por ejemplo, aquí la calidra en saco en mi región México, país de México, el bulto es de 25 kilos y el cemento igual se trabaja en 50 kilos. Ok, una vez que ya tienen esto, lo que yo les recomiendo para sacar bien la cantidad y todo eso es obtener el volumen total del cimiento. En este caso, bueno, por ejemplo mis cimientos son de 80 de base, 80 de alto y de 30 centímetros la corona, ¿sale? Entonces ya una vez sacando toda esa volumetría y multiplicándolo por los metros lineales también, me arroja 26.33 metros cúbicos.
Y bueno, la mezcla también es muy importante obtenerla. Aquí la mezcla, por ejemplo, un metro cúbico va a ser de 8.69 de mezclas totales, ¿sale? Ok, ya una vez teniendo en cuenta esto, pues lo único que voy a hacer es mostrarles los materiales que me salieron. En este caso, lo único que se debe de hacer, chicos, es multiplicar estas cantidades por la volumetría o por el total de mezcla de metros cúbicos, ¿sale? Lo vamos multiplicando y, por ejemplo, de agua me arroja que vamos a necesitar 948.94 litros ya para todo el trabajo. De arena vamos a necesitar un viaje y medio, realmente es lo que me arroja esta multiplicación y división. El viaje aquí es de 6 metros cúbicos de arena, al igual que de piedra, ¿sale? Ok, de calidra en saco, pues nos sale esta cantidad de kilos totales. Lo voy a dividir entre los 25 kilos que trae un bulto y me arroja 41.64, pero lo ponemos ya en 42, lo cerramos, ¿sale? Igual de cemento me arroja esta cantidad entre 50 kilogramos por el bulto, que es de 50 kilogramos, me arroja 10.41 y lo subimos a 11 bultos. Ok, la piedra de mampostería es de la misma manera, vamos a multiplicar 1.5 metros cúbicos por los 26.33 metros cúbicos de volumen total de cimiento entre los 6 metros cúbicos que trae un viaje, entonces eso me arroja un viaje y medio también. Ok, chicos, pues como les comenté hace unos minutos, esta página es muy buena para que puedan cotizar de mejor manera los materiales. También les incluye aquí la mano de obra por si se quieren dar una idea de más o menos lo que puede llevarse pues de costo, aunque les digo que estos precios pueden variar. Entonces es mejor cotizarlos con un personal cercano o con tiendas cercanas para que se asemeje más a la actualidad. De todas formas, esta cantidad sí se las recomiendo muchísimo. Pueden checar bien esta página, aquí viene de todo un poco. Así que espero que les haya servido el video. Ya saben que si les gustó mucho, los invito a que le den like. También suscríbanse al canal, voy a seguir subiendo más videos acerca de mis proyectos, de tutoriales de distintos programas, ¿sale? Bueno, chicos, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado el video y que esta página les sea de gran utilidad. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.